Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Pues me alegro mucho. Bueno, pues vamos a empezar ya. Son ahora las 7 en punto. ¿Queréis que dejemos un poquito de margen o queréis que empecemos ya con la conferencia? La Hombre, estamos grabando, o sea que lo que se pierdan las personas que entren más tarde, de todas maneras lo van a poder ver en la grabación, ¿vale? pues yo soy artista invitado, así que como habitualmente hagáis, yo lo que tú me digas. Bueno, pues os voy a presentar a Gerardo Jimeno, que es un hombre muy, muy estudioso. Él es médico, es ingeniero de caminos, está terminando la carrera de psicología, hace medicina integrativa y ha hecho un montón de formaciones más que si os metéis dentro de su página web lo vais a poder ver en toda la extensión, el currículum de él. Y le doy paso. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Gerardo. Y nada, te deseo que disfrutes de esta pequeña estancia con nosotros en el Centro del Ángel. Muy bien, Maricruz. Una simple corrección. Mi página web la tengo en construcción, así que no os metáis en ella porque no vais a ver nada, porque no hay nada aún para Pero ver. Pero sí, luego te sí, pediremos tu número de teléfono o no la te manera preocupes. de contactar contigo, ¿vale? Vale, en la presentación al final dejo una diapositiva última, por si quieres, mientras haya turno de preguntas y respuestas, la gente lo puede ver perfectamente. Claro, por supuesto. Bueno, pues nada, empezamos. Bueno, buenas tardes. Y antes que nada, bueno, pues muchas gracias, Maricruz, por la invitación y a todos los que estáis aquí o estaréis en breve, espero, especialmente a padres y madres que nos estéis escuchando. Sé que no es fácil de encontrar tiempo y mucho menos encontrar respuestas, pero bueno, estáis aquí y esto ya dice mucho. Bueno, empiezo a pasar la presentación. Porque esto es lo del hombre orquesta. Tengo que hablar, tengo que pasar, pero bueno, supongo que me apañaré. Bueno, pues me presento, aunque ya me ha puesto un poco en antecedentes Maricruz. Soy Gerardo Jimeno Campos, soy médico y como bien dice, curiosamente soy ingeniero de caminos, lo cual a veces me juega a favor y otras veces me juega en contra. A favor porque me ha enseñado a buscar siempre las causas profundas de los problemas y a no quedarme en la superficie. Y en contra porque soy bastante obsesivo con los detalles y bueno, eso significa que mis pacientes reciben planes de tratamiento, digamos, a veces muy exhaustivos. Bueno, tras años de experiencia como consultor en el mundo de la ingeniería civil, proyectando todo tipo de infraestructuras y luego como empresario, porque monté mi propia empresa de ingeniería en este mundo, mi mirada cambió bastante, como veréis, y ahora soy médico. He complementado mi formación con medicina funcional e integrativa, psiconeuroinmunología clínica, me he metido en el maravilloso mundo de la microbiota, de la medicina ambiental y de otras cuantas disciplinas. Bueno, todo ello me ha permitido desarrollar una mirada bastante integradora en lo que intento conectar la medicina evolutiva, la biología, el entorno y la historia de vida de las personas. Trabajo con pacientes que muchas veces ya han pasado por múltiples especialistas sin encontrar ningún tipo de respuestas o respuestas equivocadas alguna vez. Y lo que intento es ordenar el caos, comprender lo que está fallando en la adaptación del cuerpo al entorno y ofrecer un plan pues lo más claro, lo más razonado y lo más eficaz posible. En mi consulta veo con frecuencia niños dentro del espectro autista con hipersensibilidades, veo gente con problemas digestivos, trastornos del sueño, alteraciones de conducta y también, tristemente, pues veo padres agotados, confundidos o incluso culpabilizados, que sienten que nadie les explica lo que realmente está pasando. Por eso es una charla como esta, lo primero que me sale es deciros a todos que gracias por no rendiros, que bastante hacéis. Hoy vengo a compartir con vosotros algunas claves que uso a diario para entender síntomas como alteración de conducta, el cansancio inexplicable, el dolor crónico o los problemas digestivos como los que muchas veces son, en el fondo, mensajes fisiológicos. Es el lenguaje del síntoma. No son ni errores ni enfermedades aisladas. Muchas veces hay explicaciones fisiológicas de lo que ocurre y comprender el cuerpo ayuda mucho a recuperar el equilibrio, porque el intestino, el sistema inmune y el cerebro no están desconectados. Y porque cuando abordamos las causas no solo se alivian los síntomas, sino que también cambia y mucho el clima familiar.
Espero que lo que os cuente os resulte útil, por lo menos, o inspirador, o al menos os dé otra perspectiva sobre la salud, especialmente cuando hablamos de infancia, de neurodesarrollo y de familia. Mi charla Una no cosa, va un a momentito, ser la de un docente. ¿Sí? discúlpame, yo no sé si tú crees que estás compartiendo pantalla, pero no la estás compartiendo, ¿vale? Ah, vale. Pues gracias por decírmelo. Nada, simplemente es que te veo entusiasmado. Sí, otra cosa no tendré en mi vida, pero soy un tío muy apasionado. Ahora se ve. No, Bueno, todavía no. Le tienes que dar a la flecha verde de abajo. Sí, Maricruz, yo sí la veo, ¿eh? le he Ah, dado. pues yo no la estoy viendo. Sí, una mirada clínica diferente con método, Sí, causa sí. y contexto, Yo ¿verdad? también, Eso yo es. también lo veo. Vale, en ese Vale, y sí, caso mira, sigo la la pongo al lectura. principio. Sí, ¿Veis que cuando el cuerpo habla y la medicina vale, escucha. Yo en todo No, momento la no estoy hace viendo. falta que lo repitas, tranquilo. Tú sigue adelante. Yo vale, simplemente no lo veo, pero te escucharé. Tranquilo. muy bien. A ver, que se me ha colado esto por dentro, cosas que no tenían que aparecer. Vale. Bueno, nada, os decía que mi charla, que voy a tratar de que no sea la de un docente de medicina clásica, en la que hablaré, en la que se suele hablar de epidemiología, factores de riesgo, síntomas, diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? De esto, los padres de niños que se encuentran en esta situación sabéis tanto o más que yo, y me interesa más el acercamiento personal y humano a cada caso y sobre todo el interés en la solución, y eso sí que espero ser capaz de transmitiroslo. Vale, entonces, a ver, paso a diapositiva. Bueno, la verdad es que nunca en mi infancia, y esto sí que es verdad, ni adolescencia tuve la más mínima vocación de ser médico, lo reconozco, ¿eh? Comencé mi carrera como ingeniero de caminos, canales y puertos, bueno, enamorado de las estructuras, de los puentes en particular. Pero había algo que siempre me fascinó y era entender cómo funcionan los sistemas complejos, cómo se regulan y sobre todo cómo fallan. Con el tiempo y cuando se dieron las circunstancias vitales adecuadas, pues decidí estudiar medicina. Y aunque ahora trabajo con cuerpos que viven, que piensan y que sienten, sigo buscando lo mismo que entonces. ¿Qué hace o sea, qué hace que algo se desequilibre? Imaginaros un puente, claro, que hace que algo se desequilibre en un puente, una estructura en general, que altera la regulación, cómo se colapsa un sistema que parecía estable. Bueno, y pronto descubrí que aunque la medicina académica, como a mí me gusta denominarla, que es maravillosa en muchas cosas y no cabe aquí más que agradecimiento y respeto por sus logros, pero no siempre tiene respuesta para todos esos pacientes que viven con síntomas persistentes, con malestar crónico o con diagnósticos cuando menos confusos. Y sobre todo no se nos acompaña a escuchar el contexto completo de la persona. Entendí pronto que el mayor recurso que tenemos no es un fármaco, ni un análisis perfecto, sino la capacidad que tenemos de adaptarnos. El cuerpo humano es infinitamente adaptativo y que para lograr una salud duradera no basta con suprimir los síntomas, sino que hay que acompañar al paciente, ya sea niño o ya sea adulto, a comprender cómo funciona su fisiología en su contexto real de vida. Y cuando hablo de contexto, no me refiero solo a la dieta, al sueño o al estrés, que por supuesto son claves, sino también al entorno emocional, a las creencias, a la historia prenatal, a los vínculos, a los fármacos usados en etapas críticas, a las expectativas familiares, escolares, sociales, todo. Todo esto influye, todo suma o resta capacidad adaptativa. Y lo que vemos en consulta, ese niño que no habla, ese adulto que no duerme, o esa mujer que arrastra un cansancio sin nombre, es muchas veces el resultado de una biografía acumulada en silencio. ¿Qué es la enfermedad más que el intento por adaptarse a un contexto adverso? Me gusta utilizar, y lo utilizo muy a menudo, la metáfora de la farola equivocada, que no es otra cosa que buscar en el lugar iluminado, no siempre es la solución. Mira, imaginaros una escena nocturna, un hombre que busca algo con ansiedad bajo una farola. Otro se le acerca y le pregunta, ¿ha perdido usted algo? Sí, responde, mis llaves. ¿Está seguro que las perdió aquí? Dice, no, fue más allá, donde está oscuro, pero aquí hay luz. Así actúa a menudo sin querer la medicina convencional. Busca únicamente donde hay herramientas para ver, donde hay luz diagnóstica, resonancias, análisis de sangre, ecografías, biopsias. Pero si lo que ocurre en tu cuerpo sucede fuera de ese círculo de luz, simplemente no existe. Aunque tú lo sientas absolutamente a todas horas y todos los días. Eso es lo que podríamos llamar disfunción funcional.
y perdonar el oxímoron, porque estoy negando lo uno con lo otro. Para mí es cuando el cuerpo grita y nadie le escucha. La medicina alopática, convencional, académica, llamadla como queráis, define enfermedad como la presencia de una alteración estructural o bioquímica objetiva, es decir, algo que puede observarse, medirse o fotografiarse, como puede ser una inflamación clara, una enzima fuera de rango, una masa tumoral, una fractura, una anomalía genética conocida. Todo lo demás queda fuera del diagnóstico. Esto deja en tierra de nadie a millones de personas que sufren síntomas reales: fatiga persistente, niebla mental, alteraciones digestivas, dolores migrantes, insomnio, ansiedad somática, intolerancias alimentarias, taquicardias, ciclos menstruales caóticos y un larguísimo etcétera. Si las pruebas salen bien, la persona es derivada a psiquiatría o simplemente ignorada. La medicina funcional, en cambio, da un paso atrás para mirar el cuadro completo. Reconoce que el funcionamiento interno del cuerpo puede alterarse aunque antes de que aparezca un daño estructural evidente. Esa fase, donde aún no hay destrucción celular, pero sí disfunción, es el territorio clínico de la medicina funcional, muchas veces llamada integrativa y muchas veces integrativa llamada funcional, aunque para mí no son exactamente lo mismo. Es el momento de una revolución silenciosa. Y si el problema no es de la estructura, sino de la función, lo que esta medicina propone no es ni alternativo ni esotérico. Es simplemente una forma distinta y más completa, a mi modo de ver, de observar la salud. El cuerpo no es solo una colección de órganos, sino un sistema dinámico de regulación y adaptación. Si estos mecanismos reguladores se desajustan, los síntomas aparecen, aunque las pruebas estándar sigan normales. Por ejemplo, tu colonoscopia no detecta una colitis ulcerosa, pero si hay inflamación de bajo grado, alteración del equilibrio bacteriano, una disbiosis, y problemas de permeabilidad intestinal. Eso es disfunción funcional. Otro, tu tiroides produce hormonas dentro de los rangos de referencia, pero los síntomas de hipotiroidismo, cansancio, frío, caída de cabello, estreñimiento, están ahí. Puede haber un hipotiroidismo subclínico, una alteración de conversión hormonal o una respuesta tisular disminuida. Tus niveles de cortisol en sangre son normales, pero tienes una curva disfuncional a lo largo del día que explica tu insomnio, tu niebla mental matutina y tu bajón energético vespertino. La medicina funcional, otras veces llamada integrativa, aunque no siempre es lo mismo, como he dicho antes, mira más allá de lo visible. Reconoce que puede haber síntomas reales, incluso cuando las pruebas estándar son normales. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el problema no está aún en la estructura, está en funcionamiento. Tu cuerpo funciona mal antes de romperse. En los ejemplos anteriores, tu intestino no tiene una úlcera, pero sí una inflamación crónica de bajo grado. Tu tiroides no está destruida, pero funciona por debajo de lo óptimo. Tu sistema nervioso no está lesionado, pero está hiperactivado por estrés mantenido. Esto es la disfunción funcional y se puede tratar. Veamos en detalle, punto por punto, cómo se diferencia el enfoque funcional del convencional. Por ejemplo, el criterio de enfermedad. La medicina convencional solo considera enfermo a quien presenta una lesión estructural, una alteración cuantificable o una enfermedad reconocida en manuales diagnósticos, como el CIE-10 y el famoso DSM-5. Si los resultados están dentro de los rangos normales, se descarta la enfermedad. La medicina funcional, ¿qué hace? Pues reconoce que una persona puede estar enferma funcionalmente aunque sus órganos estén intactos. Detecta disfunciones en ejes reguladores, neuroendocrinos, inmunes, digestivos, en la comunicación entre sistemas, en la gestión del estrés oxidativo o en la respuesta inflamatoria. La enfermedad no es una foto estática, sino realmente una película dinámica. Con el diagnóstico, por ejemplo, la medicina convencional, pues como he comentado antes, se basa en herramientas estándar que todos conocemos: analíticas de sangre, resonancias, TAC, endoscopias, ecografías, pruebas funcionales cardiovasculares. Su foco está en detectar daño, no en entender procesos previos. Y todo esto lo digo con muchísimo cariño y muchísimo aprecio, porque soy médico al final, pero sí que es verdad que con otra visión, posiblemente. ¿Qué hace la medicina funcional? Bueno, pues utiliza una anamnesis profunda que indaga en su historia clínica, en cómo come, en el exposoma, en el ritmo circadiano, en sus antecedentes familiares, la salud intestinal, las emociones. A esto se añaden pruebas no habituales, como pueden ser estudios de heces, test de ácidos orgánicos, análisis de metales pesados, test de permeabilidad intestinal, perfiles hormonales, salivales o genéticos, etcétera. ¿Y cómo vemos o cómo es la visión del paciente? La medicina convencional, en ausencia de pruebas, en general, el paciente queda invalidado, se le etiqueta como ansioso, depresivo o psicosomático. Muchos terminan con antidepresivos como única solución. Y en la medicina funcional, bueno, se parte de la premisa de que el paciente dice la verdad, hasta ahí podríamos llegar, que su sufrimiento es real, aunque no se vea,
Se busca entender que el desequilibrio fisiológico lo genera, quién lo genera y cómo podemos restablecerlo. Validar al paciente es el primer paso para que sane. Y a nivel de tratamiento, la medicina convencional, pues si no hay hallazgo, no hay tratamiento. Y si lo hay, pues suele limitarse al fármaco correspondiente para paliar el síntoma. La causa subyacente raramente se explora. Y en cambio, en la medicina funcional, el tratamiento es integral: dieta, microbiota, regulación hormonal, gestión del estrés, mejora del sueño, actividad física adaptada, exposición a la luz, a la luz solar, cronobiología, fitoterapia, micronutrición y apoyo emocional, claro. No se cura el síntoma, se armoniza el sistema. Y ahí está la clave. Ejemplos clínicos, pues un infarto es una alteración estructural clara, bien tratada en urgencias. Pero, por ejemplo, una fatiga crónica, una fibromialgia o una disautonomía muchas veces quedan fuera del radar médico tradicional. En medicina funcional, estos casos no son marginales. De hecho, son el centro de atención porque son los que más sufren sin diagnóstico claro. En base a este contexto, podemos centrar el tiro en el, a mi modo de ver, mal llamado trastorno de espectro autista, TEA, según el DSM-5. El DSM-5, como sabéis todos, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su ya quinta edición, que reformuló en profundidad el concepto de autismo, unificando bajo la categoría única de trastorno de espectro autista a distintos diagnósticos previos, como el autismo clásico, síndrome de Asperger, trastorno disintegrativo infantil y algunos otros. A mi modo de ver, creo que si nos sometiéramos a todos los seres humanos de este mundo, que somos más de 8.000 millones, a un riguroso análisis en base a este manual, pocos estaríamos fuera de algunos de los epígrafes contemplados en él. La normalidad, entre comillas, es rara avis. ¿Qué criterios diagnósticos tiene el DSM-5? Pues para establecer el criterio de TEA, bueno, pues ya conocéis, hay dos criterios clave, que no voy a detallar: los déficits persistentes en la comunicación y la interacción social en múltiples contextos y patrones repetitivos, restrictivos de comportamiento, intereses o actividades, al menos en varios, ¿no? Además de los síntomas, deben de estar presentes desde las primeras etapas del desarrollo, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales superan la capacidad de adaptación del individuo. Y esto es muy significativo, ya está diciendo bastante. Y deben provocar una alteración significativa de su vida diaria. Hay varios grados de afectación, hasta tres. Y bueno, estos niveles son orientativos, porque no son valores absolutos y pueden cambiar a lo largo del tiempo según el entorno y los apoyos disponibles. Bueno, a pesar de su utilidad diagnóstica, el concepto de espectro implica una amplísima variabilidad entre individuos. Bajo la etiqueta de TEA pueden encontrarse desde personas no verbales con grandes dificultades de autorregulación, no hay que engañarse, hasta adultos con coeficiente intelectual elevado, pensamiento visual privilegiado, hiperfoco en intereses científicos o artísticos y dificultades sutiles en la interacción social. Esta heterogeneidad ha llevado a muchos profesionales y pensadores dentro y fuera del ámbito clínico a cuestionar si estamos realmente ante una patología en todos los casos, o en algunos, entre formas divergentes pero muy funcionales de organización neurológica. El movimiento de la neurodiversidad ha visibilizado esta tensión, defendiendo que muchas personas en el espectro no necesitan corrección, sino acompañamiento adaptado, entornos menos agresivos y comprensión de sus ritmos y percepciones. En el diagnóstico TEA puede ser útil, bueno, pues puede ser un instrumento útil cuando hay sufrimiento real, cuando hay una desregulación o limitaciones adaptativas importantes. Pero es un constructo demasiado amplio, que a veces patologiza formas de ser que simplemente no encajan en los moldes neurotípicos esperados por el sistema educativo, social o sanitario. Y desde un enfoque clínico más integrativo, el diagnóstico de TEA debería ser una herramienta de comprensión y no de encasillamiento, y debería permitir acceder a intervenciones fisiológicas y ambientales personalizadas. Favorecer la creación de entornos más flexibles y reguladores, especialmente en la infancia, y evitar la tentación de querer normalizar o corregir lo que a veces es simplemente un modo alternativo, aunque puede que sea más vulnerable, de habitar en el mundo. El espectro autista no es un diagnóstico cerrado, sino un mapa amplio que incluye a personas muy distintas entre sí. Algunos viven con gran sufrimiento e incomprensión, otras simplemente con una forma diferente de percibir, de sentir, de organizarse. Lo importante no es la etiqueta, sino comprender qué necesita cada uno para adaptarse con el menor sufrimiento posible,
porque no todo lo que es diferente es disfuncional. A veces simplemente es distinto. Muchas de estas diferencias bien acompañadas son fuentes de creatividad, de profundidad y de belleza. Me gustaría daros una visión alternativa que puede servir como un reencuadre de lo que es el autismo. Existe una hipótesis evolutiva consistente y cada vez más estudiada que sostiene que lo que hoy llamamos trastorno del espectro autista podría haber sido en realidad una expresión neurodiversa adaptativa que aportó ventajas significativas al grupo humano en determinados contextos evolutivos. Estamos hablando allá del Paleolítico y demás. Esta visión parte de la antropología evolutiva, la neurociencia del desarrollo y la teoría de la selección de grupo, y ha sido respaldada por numerosos autores que luego mencionaré. Desde esta perspectiva evolucionista, para que un conjunto de rasgos fenotípicos persista generación tras generación, debe haber aportado algún tipo de ventaja adaptativa, ya sea en el individuo o más posiblemente en este caso al grupo o al clan, que viene a ser lo mismo. El perfil de muchas personas dentro del espectro, especialmente aquellos con alto funcionamiento o rasgos subclínicos, incluyen características que en un entorno ancestral habrían sido extremadamente útiles para la supervivencia del grupo. Por ejemplo, vamos a definir rasgos frecuentemente observados en el TEA. Pues atención al detalle extrema, capacidad de concentración prolongada, hiperfoco, o todo lo contrario, procesamiento sensorial agudo, procesamiento lógico rígido, o sea que son gente muy sistemática, un interés restringido pero profundo en temas concretos, menor susceptibilidad a influencias sociales, alta fidelidad a rutinas y patrones. Bueno, este conjunto de rasgos, en un entorno moderno altamente socializado, acelerado y multitarea, puede suponer una desventaja, pero en contextos paleolíticos o prehistóricos habrían sido altamente funcionales. Roles, ¿por qué? Por roles de individuos con un fenotipo autista, imaginaros en un grupo primitivo, pues podrían ser desde exploradores de patrones naturales, son cerebros altamente sistemáticos que habrían sido excelentes para pues, detectar cambios mínimos en el entorno, como huellas, rutas migratorias, variaciones estacionales, o recordar ciclos naturales, ubicaciones precisas, movimientos de estrellas o rastros animales. Podrían haber sido guardianes del conocimiento técnico. Se postula que estas personas conservaron técnicas complejas. Por ejemplo, la talla de piedra, la preparación de armas, la fermentación, los tintes, la curación con plantas, que requerían atención meticulosa y memoria visual excepcional. Podían haber sido observadores independientes, al no estar tan influenciados por la presión del grupo, por un menor contagio emocional, podrían ofrecer puntos de vista no convencionales, útiles en momentos de crisis. Centinelas sensoriales, los individuos con hiperreactividad sensorial, común en este espectro, habrían sido más rápidos en detectar sonidos, olores o luces anómalas, funcionando como sistemas de alerta precoz para posibles amenazas. Podrían ser reguladores de la estructura y repetición del clan, las rutinas y los rituales, que son esenciales para la cohesión social y emocional en contextos precarios, podrían haber sido promovidas por miembros con inclinación natural a la repetición, al orden y a la predictibilidad. E incluso creadores simbólicos. Algunos estudios vinculan el pensamiento visual y concreto de ciertos perfiles TEA con los inicios del arte rupestre, la simbología proto-religiosa o los primeros sistemas de conteo. ¿Y por qué parecen disfuncionales? Bueno, pues porque el contexto ha cambiado drásticamente y lo que antes era adaptativo en entornos con baja densidad poblacional, con un ritmo lento, con tareas repetitivas y con interacciones sociales predecibles y directas, pues hoy se vuelve fuente de conflicto en entornos que son hiperestimulantes, multisensoriales, socialmente complejos, muy cambiantes e impulsados por habilidades verbales, emocionales y de multitarea. Es decir, que el problema no está en el individuo, sino en la disincronía entre el perfil biológico que tienen y el medio cultural en el que se desenvuelven. ¿Y hay una base científica en todo esto? Pues sí, y hay algunos apoyos relevantes. O sea, tengo aquí 5 autores que no sé si queréis que os mencione, os voy a mencionar un par de ellos. Michael Fitzgerald, por ejemplo, ha vinculado rasgos autistas con grandes innovadores históricos, por ejemplo, Newton, Tesla, Wittgenstein, sugiriendo un linaje evolutivo pues, muy creativo. Temple Grandin, que ella misma fue diagnosticada con autismo, defiende la necesidad de estas mentes diferentes para el progreso de la civilización. Y luego estudios genéticos recientes, como Grove et al. En 2019, en Nature Genetics,
muestran que los genes asociados al TEA también se correlacionan con coeficientes intelectuales elevados, creatividad técnica y logros científicos. Entonces, bueno, como conclusión, quizás deberíamos dejar de preguntarnos por qué hay tantos niños con autismo y empezar a preguntarnos qué función cumplieron en su momento. Y si su forma de pensar no fuera un error, sino una estrategia evolutiva diferente. En el pasado, la atención al detalle, la independencia social, la memoria visual y la perseverancia fueron fundamentales para la supervivencia del grupo. Hoy, cuando los moldes escolares y sociales nos piden otra cosa, los mismos rasgos se ven como un trastorno. Pero la neurodiversidad puede ser la semilla de futuros descubrimientos, de nuevas formas de habitar el mundo. Solo hay que darles el entorno donde eso pueda florecer. Dicho esto, podemos entender que la visión más aceptada actualmente de la existencia del espectro TEA es un modelo multifactorial, donde la vulnerabilidad genética persistente, que es 30-40% como mucho, se ve influenciada por factores ambientales tempranos, especialmente durante las ventanas críticas del neurodesarrollo, el embarazo, el nacimiento y los primeros 2-3 años, los famosos 1000 días esos. Bueno, eso encaja con la evidencia epigenética. No es solo la genética lo que cuenta, sino cómo se expresan estos genes bajo determinadas condiciones ambientales. En resumen, el espectro autista no es no es no es una única causa, sino una única realidad. Hoy sabemos que es el resultado de una compleja interacción entre genética y entorno. Genes que afectan al neurodesarrollo pueden activarse o silenciarse, según el contexto inflamatorio, nutricional, tóxico, emocional e inmunológico del embarazo, del parto y los primeros años de vida. Por eso entender el entorno es tan importante como entender el diagnóstico. Y por eso también actuar sobre el contexto con un rigor clínico, sí, está claro, pero también con humanidad puede cambiar la trayectoria del desarrollo del niño. Aquí quiero detenerme un momentito para hablar desde el corazón, ya como médico y un poco con la experiencia como persona que acompaña familias pues prácticamente todos los días. Porque hay algo que me gustaría que no se os olvidara nunca y que seguro que tenéis presente. Cada niño que entra en consulta es como un cofre, para mí, lleno de ideas fabulosas, de intuiciones, de creatividad, de afectos, de una forma única de ver el mundo. Pero muchos de esos cofres han perdido la llave. A veces por causas genéticas, a veces por una disbiosis intestinal mantenida, por inflamación crónica, por estrés familiar, por falta de sueño, por un sistema nervioso desbordado. Pero la llave puede haberse perdido en muchos lugares. Pero eso no significa que el cofre esté vacío. Está lleno. Solo necesita que alguien se tome el tiempo de buscar la llave adecuada, sin forzar, sin romper, pero sin rendirse. Cuando esa llave aparece, porque aparece, ocurre algo maravilloso. El niño empieza a mostrar lo que llevaba dentro. No estamos hablando de curar nada, estamos hablando de permitir que emerja lo que ya estaba allí, esperando poder expresarse. Lo que intento en cada consulta no es promover milagros, sino ayudar a las familias a encontrar esa llave. A veces es el sueño, a veces una proteína que no digieren bien, a veces un exceso de pantallas, o una carga tóxica ambiental, un sistema inmune agotado, o la soledad. Pero cuando esa llave se encuentra, el cofre se abre. Y entonces vuelve la mirada, la conexión, la creatividad, el juego y el deseo de comunicarse. Por eso, aunque este enfoque clínico sea riguroso y sistematizado, también una dimensión profundamente humana. Trabajamos con vidas en pausa que desean desplegarse. Y eso no se logra solo con protocolos. Se logra con escucha, con método y con un respeto absoluto por la biografía de cada niño y cada familia. Una de las mayores fuentes de sufrimiento que encuentro en consulta tanto en los niños como en sus padres no es solo el síntoma, sino el entorno que juzga este síntoma. Porque incluso cuando un niño empieza a mejorar, cuando empieza a dormir mejor, a estar más regulado, a expresarse o a relacionarse de una nueva forma, no siempre encuentra un espacio donde esto se valore. Muchas veces lo que se espera de él es que encaje, que se adapte a un modelo, que rinda académicamente, que no moleste, que dé al ritmo esperado, que no tenga dificultades sensoriales, que se concentre. Y claro, si ese niño, que ya está haciendo un esfuerzo inmenso por autorregularse, siente que su forma de estar en el mundo es rara, deficiente o patológica, lo que estamos haciendo es cerrar de nuevo el cofre, que tanto nos costó abrir. Y aquí quiero ser muy claro, la escuela, el sistema educativo tradicional no está diseñado para acoger la diversidad neurobiológica, está diseñado para producir resultados estandarizados y lo que entra en ese molde suele ser etiquetado como problema. Esto que digo sé que es muy discutible, pero en general es bastante certero y obliga a todos a un modelo de adaptación que no siempre es el mejor o el que más enseña. Pero el problema no es el niño, el problema es el molde. Un niño con autismo, con TDAH, con dificultades sensoriales o del lenguaje no es un error de fabricación, es una forma distinta de procesar el mundo. Y aunque pueda requerir apoyo clínico, nutricional, emocional, lo más transformador es que pueda encontrar su sitio en el mundo.
un lugar donde sus dones, sus intereses, su ritmo no solo sean aceptados, sino valorados. Porque, y esto es clave, no hace falta ser un genio de las matemáticas para tener una vida maravillosa, una mente y una vida maravillosa. Se puede ser un gran pintor, un bailarín que emociona, un jardinero que transforma espacios, un cocinero que despierta memorias con un plato, un técnico brillante, un cuidador que transmite calma. Y también, ¿por qué no?, una persona que vive tranquila, feliz, sin necesidad de brillar públicamente, pero con una vida plena y en paz. Bienvenidos todos al mundo de las diferencias maravillosas. Porque si todos fuéramos iguales, este mundo sería insoportable. Y sin embargo, estamos rodeados de niños que tienen dentro de sí un mundo por descubrir y que solo necesitan que les demos permiso para hacerlo a su manera. Yo como médico puedo ayudar a encontrar la llave del cofre, pero los que tienen que custodiar el contenido, protegerlo del juicio del miedo y de la exigencia constante sois vosotros, los padres, los cuidadores, los educadores que eligen mirar con otros ojos. Y por eso esta conferencia no es solo una exposición médica, es también una invitación a mirar de nuevo, a permitir, a no comparar, a proteger los ritmos propios de cada uno, porque el objetivo no es normalizar, sino liberar. Y para eso necesitamos muchas llaves distintas y una profunda confianza en lo que hay dentro de cada cofre, que dentro de cada cofre vale la pena ser descubierto. Durante años, pues se ha considerado que el trastorno, bueno, espectro del TEA, era una condición exclusivamente neurocognitiva de base genética. Bueno, hoy sabemos que en muchos casos el cerebro no es la causa primaria, sino el órgano que primero expresa la carga acumulada de disfunciones fisiológicas previas. Entre los ejes implicados destaca de forma creciente la relación entre microbiota intestinal, sistema inmune y cerebro. Y en ningún lugar es más visible esta conexión que en los niños con TEA. La microbiota intestinal es mucho más que un sistema digestivo simbiótico. Es un órgano sensorial, inmunológico y neuroactivo. Su composición modula la respuesta inmune, regula la producción de neurotransmisores, pues GABA, serotonina, dopamina, triptófano y otros muchos, y mantiene la integridad de la barrera intestinal. En los niños con TEA se ha descrito una disbiosis característica que incluye sobreabundancia de bacterias del género Clostridium y otras productoras de aminas biógenas. Aumento de géneros como la Akkermansia, como el Bacillus o el Ruminococcus. Disminución de géneros clave como Bifidobacterium, Coprococcus, Probotella o Lactobacillus, esenciales para la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato y el mantenimiento de la barrera epitelial. Aumento de ciertos metabolitos como el isopropanol, el propionato y el aspartato y descenso de compuestos neuroprotectores como el butirato. Esta alteración de la microbiota se traduce en un incremento de la permeabilidad intestinal, el leaky gut o el intestino permeable, conocido por todos, que permite el paso de lipopolisacáridos, que no os voy a aburrir, pero son unas cosas que generan las bacterias gram negativas y que son muy inmunogénicas, péptidos alimentarios y otras moléculas al torrente sanguíneo. Estas activan una respuesta inmune sistémica, con liberación de múltiples citoquinas como la interleuquina 6 o el factor tumoral de necrosis alfa, capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y desencadenar neuroinflamación funcional. Bueno, y hasta aquí el uso de nombres técnicos, os lo prometo, no vuelvo a utilizar ya más. Era para aparentar conocimiento. Los síntomas más visibles de TEA no siempre son los primeros en aparecer. Antes de que el lenguaje se retrase, antes de que definan los intereses restringidos, el cuerpo ya ha comenzado a hablar. Muchos de estos niños presentan desde los primeros meses cólicos intensos, reflujo, llanto inconsolable, estreñimiento crónico, dolor abdominal persistente, intolerancias alimentarias, rechazo a texturas, preferencias obsesivas por alimentos blancos o ultraprocesados, regresiones tras infecciones, vacunas, episodios febriles o disrupciones digestivas. Cambios bruscos de conducta que no corresponden a la intervención conductual clásica. No son síntomas aislados, son expresiones de una biología inmadura, inflamada y desregulada. En muchos casos también de una microbiota alterada, que influye en la expresión epigenética, el sistema inmune y el desarrollo neurofuncional. Lo que llamamos TEA podría entenderse en parte como un síndrome de neuroinmunomodulación alterada, una respuesta sistémica a múltiples factores, como son la desbiosis intestinal temprana, la activación inmune crónica de bajo grado, el déficit de micronutrientes por mala absorción y selectividad alimentaria, exposición temprana a antibióticos tóxicos o disruptores endocrinos, trastornos del sueño, estrés materno-gestacional, cesárea o falta de lactancia.
La heredabilidad del TEA es poligénico, pero su expresión clínica depende de la interacción constante entre genes y entorno. Lo que vemos como conducta es, en muchos casos, una expresión periférica de un sistema inmune desbordado, un intestino permeable y un cerebro inflamado. En los últimos años, diversos estudios han validado perfiles específicos de microbiota fecal en niños con TEA. Algunos sugieren que ciertos biomarcadores microbianos podrían utilizarse como herramienta precoz de cribado clínico, incluso antes del diagnóstico formal. Más allá del diagnóstico, esta línea de investigación abre la puerta a intervenciones tempranas, pues centradas en restaurar la diversidad bacteriana y funcional en la microbiota, en modular la respuesta inflamatoria desde la mucosa intestinal, en apoyar la producción de metabolitos neuroactivos y ácidos grasos de cadena corta, reforzar la integridad epitelial y la tolerancia inmunológica, así como adaptar el perfil, la dieta al perfil microbiano y metabólico del niño. Porque si el sistema nervioso está en construcción, cada acción que lo calme, lo nutra y lo module puede tener un impacto estructural. Como conclusión, se puede decir que no estamos solos ante un problema conductual, estamos ante una red de comunicación biológica alterada y si sabemos escucharla antes incluso de que se le haya puesto una etiqueta, podemos empezar a intervenir. No para apagar síntomas, sino para restablecer la posibilidad de un desarrollo más armonioso desde dentro hacia afuera. Bueno, si habéis llegado hasta aquí y seguís escuchando, probablemente estaréis pensando, vale, todo esto suena muy bien, pero ¿por dónde hay que empezar? Y esa es precisamente la clave de mi trabajo y de otras muchas personas como yo, que es crear un método. Porque cuando nos enfrentamos a síntomas tan diversos y desordenados, como dolor, ansiedad, dermatitis, no estoy hablando de niños con TEA, estoy hablando en general, insomnio, hiperactividad, estreñimientos, crisis emocionales o regresiones en el lenguaje, si no tenemos una brújula clínica clara, corremos el riesgo de actuar a ciegas, de dar palos de ciego. Mi enfoque parte de una premisa sencilla, pero poderosa. Ningún síntoma aparece porque sí, siempre hay una razón. Y si la buscamos con el suficiente rigor, la mayoría de las veces la encontramos. A ver, ¿cómo es mi formato de funcionamiento? Bueno, pues empieza con una historia clínica profunda, comienza con una escucha profunda, una entrevista larga, ordenada, donde me esfuerzo por entender la historia completa, desde el embarazo y parto, en el caso de niños y muchas veces no tan niños, hasta infecciones previas, exposiciones tóxicas, uso de fármacos, patrón digestivo, calidad de sueño, regulación emocional y alimentación, entorno familiar y experiencia de vida relevantes. En muchas ocasiones, el simple hecho de ordenar todos estos hechos ya nos da muchas pistas claras y muchas veces el tratamiento ya empieza a ser efectivo porque se empiezan a reestructurar patrones cerebrales, por lo menos en los padres, cuando empiezan a entender. Luego, a lo mejor es posible que se hagan análisis funcionales personalizados. O sea, cuando es necesario, solicito alguna prueba funcional avanzada, pues como análisis de microbiota o test de SIBOS, estudios de inflamación intestinal, perfiles hormonales, ácidos orgánicos, estudios de metales pesados, parámetros bioquímicos clásicos, que muchas veces también son útiles, vitaminas de todo tipo, minerales, estado redox, etcétera. Pero siempre desde una lógica clínica, no por protocolo. No se trata de hacer por hacer, sino de entender qué puede estar fallando en la fisiología de esa persona en concreto. Y luego, en base a todo ello, y con todo esto anterior, pues elaboro un plan estructurado que por bloques combina distintas herramientas. Cambios nutricionales adaptados, con menú, recetas, indicaciones prácticas, por supuesto, suplementación específica, adaptado por fases, según los objetivos marcados. Claro, no es lo mismo un niño que pues tiene un cierto desajuste y tiene, pues qué deciros, en la cándida desbocada a otro niño que lo que tiene es un productor de sulfuro de hidrógeno. Pues el tratamiento, evidentemente, aunque parecen lo mismo, no es exactamente igual. O sea, claro, hay que tocarle la nutrición y hay que tocarle la suplementación, pero no es la misma en un caso y en otro. Hay que regular los ritmos circadianos y el sueño y la actividad. A veces hay que establecer estrategias emocionales de control de estrés o psicoterapéuticas, derivando a otros profesionales, como puede ser el caso de Maricruz cuando procede, que suele ser muy a menudo, utilizando recursos y estrategias básicas de salud, cómo comer, qué higiene bucal mantener, pausas activas para reducir la inflamación en personas sedentarias o que se tiran 8 horas delante de su ordenador, estresores horméticos que activan los recursos internos para rebajar la inflamación, el famoso grounding, que vamos, lo de andar descalzo de toda la vida de Dios en el suelo, que es el mayor y más barato antioxidante que existe,
Es increíble el arsenal de posibilidades y muchas de ellas realmente fáciles y accesibles para contrarrestar el bombardeo continuo de efectos inflamatorios al que estamos sometidos. Vivir hoy en día no es tarea fácil, pero eso hay que ser consciente de estas posibilidades y estas armas que tenemos a nuestra disposición. Todo ello trato de hacerlo pues con explicaciones lo más claras posibles, con lógica, con jerarquía de prioridades y con un seguimiento para adaptar lo que sea necesario. Eh, no se trata de curar, sino de acompañar y capacitar, de devolver al paciente o a los padres del niño paciente la capacidad de entender lo que está ocurriendo y qué puede hacerse al respecto. La mayor parte de los síntomas crónicos no son enfermedades misteriosas, sino procesos adaptativos bloqueados por exceso de demanda o por insuficiencia de recursos fisiológicos. Cuando se restablecen las condiciones adecuadas, muchas funciones reaparecen. No hay no hay magia, hay ciencia, hay un método, hay orden y hay que hacerlo en un tiempo establecido. Y si esto lo hacemos bien, con rigor, pero también con cercanía, lo que ocurre es que el caos se ordena, el cuerpo responde, la energía regresa, las ideas se conectan, la piel mejora, el sueño se reestructura y la familia respira. Por eso digo que no hago medicina alternativa, sino una medicina que integra lo mejor de lo clásico con lo que la ciencia actual nos ha mostrado sobre sistemas complejos, adaptación, neuroinmunología, microbiota y epigenética. Una medicina centrada en la persona, con método, con profundidad y con mucho respeto por la historia de cada uno. Pero hay algo más que es importante decir y que muchas veces se pasa por alto. Acompañar a una familia con un hijo dentro del espectro TEA no es como acompañar cualquier otro caso clínico. Esto no son pacientes que uno pueda ver cada 3 o 4 meses, como si se tratara de un seguimiento convencional. Muchos de ellos son niños muy pequeños, incluso lactantes, cuyo sistema nervioso aún está inmaduro y cuya fisiología es extraordinariamente sensible. Una sola comida mal tolerada, una infección viral, una noche sin dormir o un entorno sobreestimulante puede generar regresiones visibles, crisis conductuales o disregulación intensa. Y esto genera una comprensible alarma en las familias, que necesitan más presencia, más disponibilidad y más contacto clínico. Por eso, quienes decidimos acompañar estos procesos, médicos, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas en general, debemos asumir también un tipo de entrega especial. Esto no va de prescribir y esperar 3 meses para ver qué tal va. Va de sostener, va de escuchar, de ajustar, de acompañar en lo cotidiano. Sí, es un tipo de práctica más absorbente, eso es cierto, pero también es profundamente transformadora, porque en este acompañamiento sostenido es donde aparece la confianza y con ella la posibilidad real del cambio. Una de las frases que más escucho en consulta, especialmente de padres desesperados, es: no sabemos qué ha pasado, de repente empezó a empeorar, o incluso a veces está bien y otras no. Es como si fuera al azar, pero la biología no funciona al azar, ni el cuerpo es caprichoso. Lo que ocurre es que vivimos tan desconectados del contexto corporal y ambiental, tan inundados por estímulos, por urgencias, por exigencias, que no sabemos leer el patrón. No entendemos cuándo ese niño se sobrecarga, cuándo su sistema colapsa, cuándo está desregulado, y mucho menos qué hacer para ayudarle a volver al centro. La salud y también la enfermedad no aparecen por azar. Aparecen cuando se suman factores ambientales, emocionales, inmunológicos, relacionales que alteran el equilibrio fisiológico. Aparece cuando el entorno cambia más rápido de lo que nuestro cuerpo puede adaptarse. Por eso mi trabajo no consiste en curar, en el sentido clásico, sino en acompañar este proceso de comprensión, de coherencia, de rediseño del entorno. Hablamos de comida, sí, pero también de biorritmos, de microbiota, de vínculos, de descanso. Hablamos de pantallas, de colegio, de culpa, de sobrecarga sensorial, de inflamación crónica silenciosa. Hablamos del día a día real, de esa familia concreta, de ese niño que no habla, pero que muchas veces escucha todo. Y cuando comenzamos a crear un contexto más predecible, más amable, más fisiológico, el cuerpo responde. El sistema nervioso baja su alerta, la inflamación cede, la motilidad mejora, el sueño se regula y de repente ese niño está más tranquilo, más disponible, más él. Porque la salud no es suerte, es contexto, es coherencia, es repetición de pequeños actos bien orientados. Y es también acompañamiento, porque hacer estos cambios no solo con miedo, sin guía, es casi imposible. Por eso valoro tanto a las familias que están ahí, porque habéis entendido que vuestros hijos no son un diagnóstico cerrado, son sistemas en desarrollo, llenos de potencial y con los apoyos adecuados pueden hacer cosas extraordinarias. Y cuando el entorno mejora, el cuerpo no necesita gritar tanto, porque al final el síntoma es solo eso, un grito del cuerpo que pide ser escuchado. Uno de los mayores avances de la ciencia biomédica en las últimas décadas ha sido comprender que la genética no lo determina todo. Nuestros genes son un destino escrito, no son un destino escrito en piedra, son un potencial.
un plano con múltiples opciones de ejecución que la epigenética modula a diario. Y eso significa que lo que hacemos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos, puede modificar la forma en que se expresan esos genes. Esto lo digo para todos, para los que estamos sanos o no tenemos síntomas y, por supuesto, para los que ya sí los tienen. Sabemos que una alimentación rica en fitoquímicos, una microbiota diversa y funcional, una rutina de movimiento adecuada, un entorno emocional seguro o un sueño reparador pueden modular mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN, la acetilación de histonas o la regulación de microRNAs. Y con ello se puede modificar el perfil de proteínas que produce nuestro cuerpo. Es decir, lo que hacemos cada día influye en lo que somos. Por eso decimos que la genética es solo una pistola cargada, pero el entorno es quien aprieta el gatillo. Y ese entorno no es solo lo que comemos o respiramos, también es cómo vivimos, cómo sentimos y cómo nos cuidamos desde el nacimiento o incluso antes. Muchos pacientes llegan a consultas con etiquetas diagnósticas recientes: colitis, síndrome de fatiga crónica, hipotiroidismo autoinmune, ansiedad persistente, síntomas neurológicos difusos. Pero cuando indagamos más allá de la superficie aparece una historia fisiológica previa: años de estrés sostenido, carencias nutricionales no detectadas, una disbiosis intestinal eterna, infecciones crónicas, traumas no elaborados, insomnio mantenido, exposición a tóxicos o vínculos emocionalmente desorganizantes, por llamarles algo. Y entonces ocurre lo que llamamos el evento gatillo: una infección viral, una separación, un duelo, una vacunación, un despido, un cambio drástico en el ritmo de vida, un antibiótico mal tolerado, un pico de estrés. Ese evento en sí mismo no es el problema. El problema es que el cuerpo ya estaba en equilibrio precario, o sea, funcionando en modo supervivencia, la famosa teoría del barril de la medicina ambiental, cuando cualquier pequeño evento rebosa el barril que hemos ido llenando de pequeños o grandes factores, que finalmente el último en llegar parece que es el culpable. Se ha llegado allí a base de pequeños factores y hay que desengranar la historia de lo que ha ocurrido para desenredar lo andado y así conseguir que ese barril esté a un nivel que nos permita vivir óptimamente. Y en ese momento cuando aparece el síntoma. Y lo que llamamos enfermedad es muchas veces una respuesta adaptativa al colapso del sistema de compensación. El cuerpo literalmente ya no puede más y responde como puede, activando el sistema inmune, alterando el eje de estrés, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, abriendo la barrera intestinal, redistribuyendo energía, sacrificando funciones no esenciales. Lo que desde fuera parece fallo, pero dentro es una estrategia de supervivencia. Por eso el síntoma tiene un sentido fisiológico, aunque no nos guste. Y por eso cuando los pacientes entienden su historia adaptativa, deja de culpabilizarse, deja de sentirse roto y empieza a comprender que su cuerpo ha hecho lo que ha podido con los recursos que tenía. Ahí es donde entra el tratamiento, pero no siempre con una receta impersonal, sino con un proceso de acompañamiento clínico, educativo y biológico. Se trata de modular la carga tóxica, emocional, inflamatoria y aumentar la capacidad de respuesta. Nutrición, sueño, etcétera, etcétera. Porque la salud es eso, un equilibrio dinámico entre carga y respuesta. Y cuando el equilibrio se rompe, la pregunta no debe ser ¿qué fármaco elimina el síntoma?, sino ¿qué está desbordando este sistema? ¿Dónde se perdió la regulación? ¿Cuáles son las necesidades que no se atendieron? ¿Qué elementos clave del entorno pueden restaurarse? ¿Cómo acompaño sin invadir? En definitiva, ¿cómo ayudarnos al cuerpo a recuperar su autonomía desde cuando se restablece? Porque cuando se restablece la capacidad de adaptación no hace falta suprimir el síntoma. El cuerpo simplemente deja de necesitarlo. Después de todo lo comentado, hoy quizás lo más importante no sea memorizar ningún concepto, nombres de moléculas o estructuras cerebrales que he procurado no utilizar, aunque alguna se me ha escapado. Quizás lo más importante sea cambiar la pregunta, pasar de ¿qué tiene este niño?, a ¿qué le ha pasado?, ¿qué está intentando comunicar su biología? Pasar de ¿cómo tapamos este síntoma?, a ¿cómo ayudamos a su cuerpo a encontrar otra vía de adaptación? Pasar de ¿por qué no encaja?, a qué tipo de entorno, ritmo y acompañamiento permitiría que se exprese como es sin dañarse. La medicina funcional no es un sistema alternativo, es una ampliación del mapa. Nos permite incorporar dimensiones que durante mucho tiempo quedaron fuera. Una alimentación real, el sueño profundo, la carga inflamatoria silenciosa, el microbioma, el estrés crónico, el movimiento corporal, los vínculos afectivos, la experiencia subjetiva. Cada niño, cada adulto vive en un ecosistema único que regula su fisiología a cada segundo. No hay enfermedades aisladas. Hay organismos intentando adaptarse con los recursos que tienen.
Por eso la salud no puede abordarse como una receta universal, sino como una búsqueda personalizada, desde cada dato clínico, donde cada dato clínico, perdón, cobra sentido solo dentro de su contexto. Y sí, a veces la mejora llega antes, a veces tarda más y en otras ocasiones no todo mejora como quisiéramos. Pero siempre que acompañamos con conocimiento, con respeto y con método, se abre una posibilidad de transformación. Y a quienes estáis aquí, papis, mamis, terapeutas, adultos que también buscan eh, comprometerse y sobre todo comprenderse, os agradezco profundamente el interés, el tiempo y la escucha. Sois parte de un movimiento silencioso pero imparable, que está cambiando la forma de entender la salud, no desde la negación de la medicina convencional, sino desde su complementación lúcida, desde la necesidad de unir disciplinas, de volver a mirar al ser humano como un sistema coherente y profundamente adaptativo. Lo que hemos compartido hoy no es una receta ni un dogma, es una invitación a abrir la mirada, a hacerse mejores preguntas, a trabajar juntos desde múltiples ángulos para encontrar respuestas que sí existen. Cuando no las haya, al menos un acompañamiento digno. Bueno, termino esta charla con una convicción. La medicina del futuro será integrativa o será insuficiente. Y ese futuro empieza con decisiones como a las que tomáis cada día. Escuchar, observar, no conformarse y buscar. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Ha sido un placer escucharte. Y además con una mirada tan sumamente amplia y tan sumamente integradora. Así que muchísimas gracias. Abrimos Ah, el turno de preguntas a los papás y las mamás, que al final ya somos 15 personas las que estamos en la conferencia. pues un placer. Muy bien. Pues nada, estoy abierto. Bueno, aquí os dejo mis datos si necesitáis, que me preguntabas antes. Bueno, pues ahí los tenéis. Sí, lo que dejamos paso a las preguntas. Sí, 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 por Luego los supuesto. datos, si no te importa, eh, pásalos. A ver si Noelia está grabando también la conferencia, porque aunque aquí se ha grabado a ti hablando, pero lo que tú has ido compartiendo, lo que es la pantalla, no se ha podido ver. Entonces esa parte no se ha grabado. Con lo Vaya, cual, los qué datos que pena. me compartas me los puedes Sí, la compartir. tengo grabada, Maricruz. Genial, pues entonces estupendo. Entonces compártelo, comparte tu pantalla con tus datos y tal, que lo que vamos a hacer es complementar la grabación que tiene Noelia, que es a partir de determinado momento, con la mía, que tiene cogido desde el principio. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, Elena, que ibas a hacer una pregunta. Lo que queráis. Sí. Espera, que se me ha olvidado la idea. Quería preguntar, es que, ¿qué has expuesto así aquí? Mi niña ha tenido toda la sílaba. Insomnio, estreñimiento, tomaba solo leche. Es que todo lo que... Y yo cuando estaba embarazada, no sé si puede, como has dicho, de trauma, de estrés, que el estrés lo tengo ahora y lo he tenido. Cuando estaba embarazada de Alex, se murió mi padre. Y bueno, todavía no puedo hablar de él, ¿sabes? No Normal. sé si ha influenciado eso o no sé. A ver, aquí no se trata, creo yo, de culpabilizar. Uno hace su vida y en tu vida han pasado cosas. No tengas ninguna duda que cada cosa que pasa en tu vida, lo malo, pero también lo bueno, ha repercutido en la vida fetal de tu hijo ¿No? cuando estaba dentro de ti y ahora que está fuera también. Entonces, seguramente tu hijo no querrá verte con mucha pena demasiado tiempo. Tienes que superar eso que pasó, porque los niños perciben estas cosas y las entienden. Claro, cuando está dentro de ti, pues tú habrás tenido unos picos de adrenalina y unos picos de cortisol muy interesantes y eso atraviesa la barrera hematoencefálica a través de la placenta, pero no tienes por qué sentirte ni muchísimo menos culpable. Eso no, o sea, es la vida. Has hecho lo que tenías que hacer y te has adaptado como buenamente has podido. Claro, la historia de tu hijo tendrá un comienzo, un antes de un comienzo, pero luego todo un proceso y en su infancia, si tu hijo pues le empiezan a pasar estas cosas, pues si has escuchado con atención bueno, pues la charla que os he dado, que entiendo que sí, Sí. ves que se pueden hacer muchas cosas.
O sea que Sí, no hay nada que sea insuperable. sí, sí, sí. Vale, entonces, bueno, pero lo más importante es que tú no te sientas culpable, porque es que ya estamos a día de hoy. Bueno, pues hay que mirar para el futuro, qué es lo que se puede hacer. Al pasado hay que mirarlo para ver las causas, dónde ha podido empezar, pero lo que hay que empezar es a ponerse manos a la obra, cambiar cosas que se pueden hacer y muchas. Así que, Elena, tranquila. Vale. Bueno, con la dieta y eso sí que ha ayudado mucho porque duerme bien toda la noche. Antes dormía 2 horas de 24, Ajá. pues que, pero sí que funciona, pero es una lucha. Siempre hay que aprender, como digo yo, para, A ver, el patrón que me para estás contando, ayudarle, para ayudarle, el para patrón que me... entenderle mejor. Sí. Si este me cuesta mucho, no sé. Me Cuando digo que he adivinado que necesita, a lo mejor no es. Bueno, ¿Sabes? fíjate, yo gran parte de mi trabajo muchas veces es ayudar a los padres. O sea, a mí me preocupan muchas veces más, me preocupáis más vosotros que los niños, porque los niños al final, pues bueno, mal que bien, sí que es verdad que dependiendo del perfil del niño, pues tiene, o sea, es más difícil de llevar que otros, pero claro, lo vuestro es potente, es muy potente. Y sobre todo cuando no entendéis los porqués, pues claro, os hacéis mucha pupa, porque es un estrés continuo. Y Ya, además del estrés vital que ya tendrás por tu trabajo, por tus relaciones sociales, por tu economía, por, bueno, ¿qué te voy a contar? todo. Por todo. Sí, por Claro, todo. sí. Entonces, ¿esto ayuda? Bueno, a veces es una palanca, a lo mejor muchas veces sirve, bueno, pues para centrar el foco y utilizar tus recursos de una forma mucho más clara y eso es como una forma de meditar también, ¿eh? Eso te saca un poquito de la realidad que a veces conviene estar un poquito fuera, que estar demasiado metido. A ver, si no tienes para vivir, estás fastidiado, eso es verdad. O sea, no voy a venir Sí, yo de aquí de guay y voy a decir que todo eso es fabuloso y que tener un hijo con síndrome de Down, por decir algo, es algo maravilloso. Niños que yo adoro y que no conozco una familia con un niño de Down que no hayan mejorado muchísimo en su forma de ser y en su forma de entender. Esta es la única, digamos, palanca que en ese determinado momento podéis tener. La diferencia es que, claro, un niño con síndrome de Down, pues sí que viene con una carga genética muy, muy, muy potente. Si son niños que se pueden relacionar muy bien, y claro, un niño dentro del mundo del espectro autista, pues como tú bien sabes, es que los hay de todo tipo. Y hay gente ya, que revierte muy bien, ¿eh? Y que empiezan a ser unos niños absolutamente normales y muchas veces es que encuentren su elemento y cuando encuentran su elemento empiezan a volar y a ser diferentes. Y no tienes por qué ser lo que he dicho, no tienes por qué ser bueno en matemáticas. A lo mejor ya, te encanta cantar y en la educación actual pues el canto no es una prioridad precisamente. Entonces, claro, hay niños que dicen, no, es que mi niño es TDAH, no, es que lo que le estás contando no le interesa prácticamente nada. Entonces es normal que no quiera atender. Y en cambio le cambias el pie y le empiezas a hacer cosas que no son las habituales y el tío encuentra su elemento y empieza a moverse, y empieza a bailar, y empieza a cantar o empieza a dibujar. Vale, pero sí que es verdad que independientemente de eso, hay que trabajar ciertas cosas. Normalmente el patrón intestinal en todos estos niños es que es un clásico. O sea, no encuentro niño en este formato que tenga un intestino chapó. Bueno, creo que no hay ningún ser humano con un intestino chapó, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que hay unos que les afectan mucho más que a otros. mm, bueno, aprendemos. Bueno, El miedo y para para eso no estamos aquí. equivocarnos, ¿sabes? Muy bien. Creo que todos queremos que lo hacemos bien y mejor y vale, por eso hay que pensar diferente como, como Muchas veces es así. y a ver las cosas diferentes, que todos tenemos una educación o yo que la mentalidad con que venimos y de repente todo se va. No, sí, tienes razón. Sí, no es fácil, ¿eh? Yo no en ningún momento creo que he dicho que sea fácil, pero sí que hay que tener esperanza. Esa esperanza hay que tenerlo, pero hay que trabajar. Y hombre, Sí, ya que hay que invertir ese tiempo en ese aprendizaje, yo creo que es bueno sacarle un beneficio, no solamente para tu hijo, sino para ti. Y se sí, puede, sí. y se puede sacar.
Sí, me, sí, aprendo mucho, luchamos muchos como padres para eso, creo que para nosotros Conozco, no tanto cuanto para ellos, ¿sabes? Cuando tienes un hijo que necesita más, ya sacas todo. sí, así es. A ver, pero sí es verdad que conozco muchos padres, y sobre todo madres, que estáis súper volcadas, que os habéis puesto a estudiar y sabéis de microbiota un montón. Y yo me pongo a hablar con algunas madres y digo, Madre mía de mi vida, si estoy hablando, si saben más que un médico normal, porque no os voy a engañar, ¿eh? En medicina de microbiota, entre 0 y 0,5. O sea, no se habla gran cosa. O sea, que no se engañen. O sea, si el médico ha estudiado microbiota es porque él ha decidido formarse en ese campo porque sabe que es, bueno, para mí es el futuro, la medicina del futuro está basada ahí. Entonces, oye, pues aprovecha. Esa formación te va a venir bien y tu niño seguramente mejorará. Es Ya. tu caso concreto, desconozco muchas cosas, lógicamente, bueno, desconozco todas, pero si estás aquí será por algo. Uy, será por él. No, Bueno, seguro que es por él, eso sin ninguna duda. seguro. Bueno, Muy bien. ¿alguna otra cosita que quieras comentar, Elena, o alguna otra de vosotros? No, esto, no, yo todavía estoy ahí escuchando y darte las gracias por estas charlas y que lo, lo haces y lo hacemos con, hay que conocer muchas personas con, Claro. con, Sí, mm, A sí, ver, a mí me pareció, cuando me hablaron de Gerardo, me pareció una persona que nos podía aportar mucha formación desde un punto de vista pues muy amplio, porque no es nada fácil una persona que además de médico es ingeniero y que además está ya, terminando la carrera de psicología, o sea, y además es como está muy especializado en lo que es la medicina integrativa. Entonces me pareció que iba a ser una aportación muy valiosa. Le agradezco muchísimo que haya aceptado dar esta conferencia porque sé que nos ha enriquecido a todos, o sea, por lo menos a mí me ha enriquecido muchísimo una visión tan completa y tan desde diferentes ángulos, ¿no? Y al mismo tiempo tan respetuosa con el niño y tan valoradora de los potenciales que implica ese tipo de visión por parte del niño, ¿no? Ese potencial que en una tribu hubiera sido pues muy valorado como explorador o como tener esa capacidad, esa inteligencia naturalista que te permite hacer una buena clasificación que a lo mejor a una persona eh, pues menos ducha en ese tipo de visión tan sumamente analítica, no se le ocurre, es que ni tiene la capacidad para ver ni para fijarse en los detalles tan pequeñitos, ¿no? Entonces, ya. oye, es muy valioso mirarlo desde ese punto de vista. Así que muchísimas gracias, bueno, Gerardo. mi interés era ese, o sea, de alguna forma tratar de reencuadrarlo. O sea, yo a veces lo pienso, o sea, mi historia personal, mi hija pequeña, que es psicóloga sanitaria, me lo dice, papá, tú eres un TDAH de libro. O sea, de hecho yo me considero un poco explorador. Estoy seguro que debo venir de linajes paleolíticos de exploradores, porque me gusta abrir una idea, montar un negocio, monto una empresa y enseguida me aburro. O sea, dejo que otras personas se encarguen de ello y yo me pongo a buscar y me pongo más para adelante, más para adelante, más para adelante. Igual que eso, pues en la caverna seguramente tendría que haber gente que olía más fácilmente y olían el fuego, olían el peligro, oían cosas. Y eso es que es así. O sea, y hay literatura para aburrir. Tú entras en PubMed, pones cuatro preguntas clave y te empiezan a salir documentos porque es increíble. En este mundo se estudia prácticamente todo. A ver, sirve para algo, para una madre que se levanta por la mañana, sí, sí, fenomenal. Mi hijo seguramente en el Paleolítico sería tal, pero ahora mismo, pues mi hijo aquí no es eso. Bueno, pero que sepáis que prácticamente la gran mayoría de las patologías que vienen de muy lejos siempre nos han dado una ventaja evolutiva.
Y la gente cuando lo sabe, bueno, tiene una visión diferente y muchas veces el más pequeño cambio es donde empieza la diferencia. Y solamente el percibir una enfermedad de una forma diferente ya es verlo de una manera pues absolutamente reencuadrada y entonces empiezas a mirar con otro perfil y le dedicas una atención distinta y seguramente un acercamiento diferente. Y era mi propósito, o sea, yo podía haber pegado una chapa hoy horrible de citoquinas e interleuquinas y mandanguinas que no nos aportarían absolutamente nada y lo que he pretendido de alguna forma es eso, ¿vale? Que a lo mejor me he extendido un montón, pero bueno, eso. No, no te has extendido un montón. Estás en tiempo y estamos en tiempo también de preguntas y respuestas si alguien más quiere hacer preguntas, ¿vale? Tenemos por aquí a Simona, tenemos a Laura, a Isabel Guerrero, a Beatriz Rodríguez, a Pamela, a Ana. Hola Ana, Ana está en Asturias, en un Ah, sitio maravilloso frente al mar. ya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mis muy hijos buenas. mis hijos ya son un poco mayores, pero es verdad que mi niña pequeña fue paciente de Maricruz hace años y la sigo y bueno, le estoy eternamente agradecida. Eh, Y yo al estaba escuchando a Gerardo esto que dijiste del Mm. TDAH del libro y estaba pensando que a mi hijo, el mayor, que ahora tiene 26 años, le diagnosticaron, en su día le querían diagnosticar TDAH y le querían dar pastillas. Entonces yo recuerdo que le preguntaba a la psiquiatra, yo no entiendo este TDAH en el cual él es capaz de enfocarse, él era capaz de leerse los libros de Harry Potter, que son un poquito gruesos, y era capaz de leérselos en 2 días. Y yo le decía, no es posible que tú te hayas leído esto. Y él era capaz de enfocarse en lo que le gustaba y en lo que le atraía. ¿M? Y en lo que no le atraía, pues no se enfocaba. De hecho, al final el diagnóstico fueron altas capacidades, que tampoco entra dentro de lo normativo, con lo cual nos fuimos por un lado, nos fuimos por otro. Al final siempre son niños que bueno, pues que tienen la vida un poco más difícil. Pero de hecho ahora, mira, sí que te aprovecho para preguntarte porque está con algunos problemas de taquicardias y cosas así. Estaba escuchando la microbiota y creo que sí tendremos que investigar más sobre sus microbiotas porque al final la alimentación es tan importante, Bueno, pero la alimentación y otros factores. Yo a veces pienso que somos portadores de bichos que nos manejan y nos dirigen. O sea, yo lo veo y bueno, vosotros lo sabréis. Niños que tienen sobre todo cándida muy sobrelevada, pues niños con un montón de dosis de antibióticos en los primeros años de edad, pues claro, arrasas con las bacterias y le dejas el espacio libre a la cándida, que por cierto es un simbionte nuestro, o sea, lo que pasa es que tiene muy mala fama la pobre, pero nos ayuda a muchas cosas, pero claro, cuando tiene el espacio libre, ¿qué hace? Se expande y tiene una capacidad de modificar la conducta increíble. O sea, los niños con cándida intestinal es que son zombies que van detrás del azúcar. O sea, yo he tratado niños así que me dicen las madres, bueno, es que les roban las chuches a las compañeras del cole. Y claro, cuando hemos acabado con la cándida, todas esas manías, vamos a llamarles así, se han acabado. Entonces a veces dices, de verdad que somos nosotros los que manejamos el cotarro? ¿O son todos estos bichitos que por supuesto llevan muchos más cientos de millones de años en la Tierra que nosotros? Algo sabrán, ¿no? O sea, tontos, tontos del todo no deben ser. Entonces sí, es muy interesante estudiarse siempre la microbiota, por lo menos ver dónde uno está. No para asustarse, pero para decir, ostras, siempre se puede estar mejor, siempre. Pero también es cierto, cuando cambias la nutrición, se empiezan a reestructurar muchas cosas con bastante velocidad. Lo que pasa es que, claro, cambiar de comida, sobre todo cuando ya hablo con gente de una edad, pues me cuesta más. mm. Y la gente joven le cuesta también un poquito Uf, el escuchar. bueno, Le cuesta escuchar, sobre todo cuando somos los padres los que con niños es más fácil o más difícil, pero bueno, a bueno, es que medida que son. los chavales de 20 años, pues es que son inmortales.
Ya, que ya, se creen- absolutamente. luego cuando llegan a los 30 ya empiezan a tener ahí unas cosillas y tal, y ya a los 40 ya no se andan con tanta tontería, ¿eh? Así es. Y los que estamos en los 50 ni te cuento, o sea, Ya, ya son deshechos. así es. Pero son corregibles, ¿eh? Bueno, por lo menos siempre se intenta y seguimos asistiendo a... Disculpad que he entrado tarde porque por algún motivo entendí que era las 7:30, pero ha sido súper interesante. De verdad. Muchas gracias. Gracias. Pues Bueno, muchísimas gracias a ti, Gracias. Gerardo, por esta conferencia tan apasionante y tan amplia a la hora de plantearlo desde tantos puntos de vista diferentes. Y muchísimas gracias a todas vosotras que estáis aquí. Digo todas vosotras porque somos todas chicas. un clásico. Un clásico. Un Esto, clásico. esto sí que no me ha sorprendido nada. Hay un 95% de mujeres y un 5% de hombres que me llegan a la consulta entusiasmados para trabajar duro, con voluntad y con buenas ganas. Aquí tengo que decir que el 100% somos chicas y el único que es chico es el ponente. O sea que un aplauso muy grande para ti, Gerardo. Un Muchas gracias. aplauso grande. Muchísimas gracias. Muy amable. Y nada, con tu permiso te volveremos a invitar de cara al año que viene para que Muy bien, encantado. puedas seguir compartiendo cosas interesantes. Muchísimas Perfecto. gracias a todas. Hasta luego, Muchas chicas. gracias. Adiós. 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 Nos vemos en el grupo de las 7 de la tarde. Nos vemos ahora con el resto, ¿vale? Hasta Vale. luego. Hasta luego. Te paso la Adiós. conferencia, Gerardo, te pasaré las dos, la que ha Vale. grabado Noelia y la mía. Y para Cuando que quieras. revises, ¿vale? Perfecto. Bueno, Muchísimas gracias, Maricruz. gracias a Gracias. ti. Hasta Chao. luego, Gerardo.